Hola amigos, buenos días. Este vídeo os va a resultar tremendamente práctico y útil porque vamos a hablar de cómo el color que aparece en la lengua de vuestro perro os puede indicar o hacer pensar que vuestro perro está pasando una determinada enfermedad u otra. Hablaremos, por ejemplo, de cuando al perro se le pone la lengua de color, por ejemplo, azul, de color tremendamente rojo, la lengua muy negra o con puntos negros, la lengua, por ejemplo, blanquecina o incluso en ocasiones con la cavidad vocal de una tonalidad amarillenta. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Lo primero que comentaremos es que podáis ver, por ejemplo, que la lengua de vuestro perro aparece con una mancha de color negro, bastante negro, la verdad, en ocasiones. En este caso os tenéis que fijar si la mancha hace un poquito de relieve y al principio lo más importante es que observéis si cambia tanto de forma, es decir, los bordes de la mancha se hacen más grandes o más pequeños, es decir, la mancha crece o disminuye de tamaño, y al mismo tiempo si aparecen nuevas manchas o tiene cambios de tonalidad, se puede hacer más de color marronáceo y demás. No es por alarmaros, ¿de acuerdo? No os tenéis que alarmar. Lo más recomendable es que llevéis siempre, para confirmar el diagnóstico, a vuestro perro al veterinario. Pero esto puede ser un síntoma en muchas ocasiones de un tipo de cáncer de piel conocido con el nombre de melanoma, muy similar al que tenemos los humanos. No es el cáncer más frecuente en los perros, pero sí que es un problema que os tiene que hacer pensar. No va a ser siempre un melanoma, ¿vale? Hay otras causas, pero la más alarmante y de la cual yo os tengo que prevenir en este vídeo es de que posiblemente sea un cáncer, para que no lo dejéis pasar y observéis la evolución de dicha mancha. Luego aparece el color de lengua que mucha gente nos define como de color morado o azulado intenso. Y da la casualidad de que vuestro perro no es un perro de raza que de forma normal tenga el color azulado de la lengua. Me refiero al famoso chow chow, por ejemplo. Hay otras razas, pero la más común es el chow chow. Por lo general, el que vuestro perro tenga una lengua de color azulado intenso o morado quiere decir que el perro está pasando por un fenómeno que se denomina hipoxia. La hipoxia es la definición que damos tanto en medicina humana como en medicina veterinaria para definir la falta de llegada de oxígeno a los tejidos, y como tejido que es, la lengua pues manifiesta esa falta de oxígeno. ¿Qué va a provocar por lo general esta falta de oxígeno? ¿Qué es lo que tenéis que pensar cuando veis a vuestro perro con la lengua azulada o morada? Pues por lo general esta lengua azul, a la cual se le denomina también al proceso en general cianosis, que es coger el color azul o cianótico, suele estar provocada por o bien una enfermedad cardíaca grave o bien por una enfermedad de tipo respiratorio a nivel pulmonar. Con lo cual, si veis que al mismo tiempo que vuestro perro tiene la lengua azulada, pues tiene dificultad para respirar, pues ya pensaréis en que el perro está atravesando una insuficiencia respiratoria. Y si veis que el perro está abatido, triste, decaído, que o le notas taquicardias o que le notas bradicardias, es decir, que el corazón o le va muy rápido o que le va muy despacio, pensarás que puede tener algún problema de insuficiencia cardíaca. Ambos casos no te quiero confundir, son problemas graves, ¿vale? Pero que tienen cura si se tratan a tiempo. Y hay que analizar qué tipo de insuficiencia tiene, ya sea cardíaca o pulmonar, porque hay de muchos tipos para tratarlo. Otra situación es que podáis ver, por ejemplo, la lengua de vuestro perro tremendamente roja. El ver la lengua del perro tremendamente roja está ocasionado también, por lo general, hay excepciones, pero cuando lo veáis tremendamente roja es algún tipo de cáncer. El más común suele ser, como en el primer caso, el de la lengua con punto negro, un problema de algún tipo de melanoma, por lo cual tenéis que acudir urgentemente al veterinario.
Lógicamente no es una cosa que tengas que ir de hoy para mañana, no nos volvamos locos, pero ver cómo es la evolución, ver cómo el perro se comporta, si está más decaído y demás, y si no el mismo día, pues al día siguiente y demás, llevarlo, porque seguramente va a precisar de un tratamiento quimioterápico importante. Otra situación es que veáis que vuestro perro tiene la lengua como muy blanquecina y las encías también extremadamente blanquecinas. Esto suele ser reflejo de una falta de sangre, de una anemia. La anemia provoca una carencia de glóbulos rojos que se manifiesta también con la coloración más blanquecina, sobre todo de la lengua. Puede ser también una leucemia. Las leucemias van a cursar también con aparición de lengua blanquecina. También se da por infecciones masivas por garrapatas. Lógico, porque una infección masiva por garrapatas, como la garrapata chupa sangre, nos va a provocar sí o sí también una anemia. Luego puede estar relacionada evidentemente con diferentes tipos de infecciones bacterianas y, aunque es más raro, tener también algún tipo de relación con un cáncer. Otra coloración que puede tener tanto la lengua como sobre todo las encías, todo lo que es la cavidad bucal, es que veáis a vuestro perro con una coloración de lengua tirando a amarillenta. No es, a veces es un amarillo muy chillón, pero por lo general no lo suele ser tanto. Esto básicamente es un proceso conocido con el nombre de ictericia. La ictericia es un fenómeno que se da provocado por una enfermedad hepática grave, una insuficiencia hepática, que hace que la bilirrubina, como dice la canción, me sube la bilirrubina alta, colorea de color amarillo, porque la bilis es de color amarillento, verdoso, nos colorea los tejidos, y uno de los tejidos más visibles que veis a simple vista es el color amarillo de la lengua. De cualquier manera, lo que tenéis que ser conscientes es que siempre el color de la lengua normal es el color rosado, un color rosado sano, ni excesivamente rosado ni excesivamente pálido. Y cualquier variación, cualquier color anormal, os tiene que hacer pensar siempre en algún tipo de enfermedad. ¿De acuerdo? Pues nada más, os dejo aquí un vídeo que nos ayudéis viéndolo a promover un poco el canal y nos vemos en siguientes. Cuidaros mucho, nos vemos, chao.